Buenos días, mi nombre es Jacqueline Martínez y a continuación voy a realizar la presentación de mi trabajo de pasantías titulado Operación del Sistema Eléctrico de Corpoelec y PDVSA en el estado Monagas en régimen permanente. El sistema eléctrico de potencia del estado Monagas se encuentra conformado por los sistemas Corpoelec Monagas y PDVSA Norte. El principal suministro de la demanda del estado Monagas se realiza mediante la conexión con el sistema eléctrico del estado Bolívar. El resto es suministrado por 3 plantas de turbogás ubicadas en PDVSA Norte. Durante el año 2019 ocurrió una serie de eventos que afectaron de manera significativa la operatividad del sistema eléctrico nacional venezolano, incluyendo su pérdida total. Debido a la gran dependencia que tiene el sistema eléctrico del estado Monagas con el sistema interconectado nacional, se vio la necesidad de evaluar la operación del sistema e implementar medidas que permitan garantizar la integridad parcial del mismo y la continuidad de su servicio. Por ello, este trabajo pretende evaluar la operatividad del sistema eléctrico de Corpoelec y PDVSA Norte en el estado Monagas en condiciones de régimen permanente. En primer lugar, para condiciones normales de operación y posteriormente ante escenarios donde ocurre la indisponibilidad de alguna de las interconexiones con el sistema eléctrico nacional. Para ello es necesario que se cumplan los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, la evaluación del comportamiento en régimen permanente de los sistemas de Corpoelec Monagas y PDVSA Norte bajo condiciones de operación normal. En segundo lugar, cuantificar el impacto de la indisponibilidad de las líneas de transmisión Palital Furrial a 400 kV y Juana la Avanzadora Casanay a 230 kV en el comportamiento del sistema en condiciones de régimen permanente. En tercer lugar, se van a definir escenarios de generación y demanda para la operación de los sistemas de Corpoelec Monagas y PDVSA Norte cuando se opera aislado del sistema eléctrico nacional. Por último, está la evaluación del comportamiento de los sistemas de Corpoelec Monagas y PDVSA Norte en condiciones de régimen permanente cuando se encuentra aislado del sistema eléctrico interconectado. Criterios técnicos. En primer lugar, bajo condiciones normales de operación y ante contingencia simple, las tensiones de las barras deben permanecer en un rango de 0,95 y 1,05 por unidad. Ante otros tipos de contingencia, las tensiones de las barras no deben ser inferiores a 0,92 por unidad ni superiores a 1,1 por unidad. En el caso de las líneas de transmisión y transformadores, bajo condiciones normales de operación, los niveles de carga no deben ser superiores a su capacidad nominal y ante algún tipo de contingencia, no se permite la sobrecarga de ningún equipo por encima de su capacidad nominal. Ante contingencia simple de algún elemento de la red, no se permite la sobrecarga de ningún equipo por encima de su capacidad de emergencia. Ahora aquí podemos observar el diagrama unifilar del sistema de Corpoelec Monagas. El sistema eléctrico de transmisión del sistema Corpoelec Monagas opera a dos niveles de tensión, nivel de 230 kV y otro nivel de 115 kV. La interconexión con el sistema interconectado nacional ocurre en primer lugar en la subestación El Indio a nivel de 230 kV, donde se interconecta con el sistema del estado Anzoátegui, y la segunda interconexión se realiza en la subestación Juana la Avanzadora, igualmente a 230 kV, con el sistema del estado Sucre. El estado Monagas posee una demanda de 294 megavatios y no cuenta con generación propia. Ahora, aquí podemos observar el diagrama unifilar del sistema de PDVSA Norte. El sistema PDVSA Norte cuenta con 3 plantas de turbogás. Una ubicada en una sería la planta de generación El Furrial,
Otra sería la planta de generación PDVSA, Jusepin-PDVSA, y por último la planta de generación Santa Bárbara. En total se posee una capacidad instalada de 280 megavatios, de los cuales solo 75 se encuentran operativos. Existe una interconexión con el Sistema Eléctrico Nacional que ocurre en la subestación El Furrial, donde se interconecta con el sistema de Guayana a un nivel de 400 kV. Ahora aquí tenemos los casos de estudio. Los distintos casos de estudio tienen como objetivo determinar las condiciones de operación de los sistemas de Corpolé-Monagas y PDVSA Norte ante distintas condiciones de operación. Por ello se evaluaron 3 escenarios. El primer escenario sería la operación normal del sistema. El segundo escenario sería la operación del sistema en caso de indisponibilidad de interconexión con el Sistema Eléctrico Nacional. Y en tercer lugar, la operación del sistema al operar aislado del Sistema Eléctrico Nacional. Los estudios se realizaron para una demanda de 470 megavatios, la máxima registrada durante el año 2019. Esta data se obtuvo a partir de la información registrada por el despacho de carga de Corpolé Oriente. En el primer caso, que sería la operación normal del sistema, se evaluaron 2 casos de estudio. El caso con la situación actual del sistema, con el objetivo de conocer el estado de la red y identificar los posibles problemas operativos que éste puede tener, y un segundo caso donde se consideran las expansiones planificadas para el sistema. Entre ellos está la incorporación de 35 megavatios en la planta de generación El Furrial, en la planta de generación Santa Bárbara y asimismo en la planta de generación Jusepin. La generación pasaría de 15 a 20 megavatios y también se considera la incorporación de una nueva planta de generación de 28 megavatios. El segundo escenario de operación sería la operación del sistema ante la indisponibilidad de una interconexión con el Sistema Eléctrico Nacional. Esto es debido a la gran dependencia que tiene el sistema eléctrico del estado Monagas con el sistema eléctrico interconectado. Se evaluaron 3 casos. El primer caso sería la salida de servicio de la línea Palital-Furrial, debido a que a partir de esta conexión es que entra la totalidad del flujo de carga, del flujo de potencia del sistema. El segundo escenario evalúa la salida de operación de la línea Juana la Avanzadora Casanay, que es el nexo con el sistema Sucre. En este caso se plantea que la línea sale debido a la acción del esquema de separación que se tiene planteado implementar en el sistema Corpolé Sucre. Y por último se evalúa la salida simultánea de la línea Palital Furrial y de las líneas de Juana la Avanzadora Casanay. Por último, se tiene la operación del sistema aislado del Sistema Eléctrico Nacional. Al operar aislado el Sistema Eléctrico Nacional, los sistemas del estado Monagas tienen disponible una generación de 75 megavatios, que es la generación disponible en el sistema PDVSA Norte. Los generadores de las plantas Jusepin y de la planta Santa Bárbara poseen la capacidad de arrancar en negro. Luego, si se considera la implementación de la planta de generación Cerro Azul, la generación total pasaría a ser de 134 megavatios. También en este caso se consideraría la implementación de 35 megavatios en la planta de generación El Furrial. Entonces se plantearon 10 casos de estudio en base a distintos escenarios de generación. Para cada caso se realizaron flujos de carga con el fin de verificar los voltajes de las barras. Resultados. De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la simulación de flujo de carga, para el caso actual se determinó que el comportamiento de las barras en todos los niveles de tensión se encuentra dentro de los rangos permitidos. Sin embargo, se observó
una caída de tensión progresiva en las barras del sistema. En segundo lugar, también se determinó que las líneas de transmisión y transformadores todos se encuentran operando por debajo de su capacidad nominal. En el caso donde se consideraron las expansiones futuras, se determinó que el voltaje de la barra furrial al nivel de 230 kV posee una tensión de 100.06 por unidad, lo que supera los límites operacionales establecidos. Esto puede ser debido en parte a que la mayoría de la potencia consumida por el sistema del estado Monagas es provista mediante los transformadores 400-230 kV de la subestación El Furrial. Por otro lado, el comportamiento de las tensiones en todas las barras se encuentra dentro de los rangos permitidos. Asimismo, las tensiones de las líneas, Asimismo, los niveles de carga de tanto de líneas de transmisión como de transformadores. Ahora tenemos el análisis N-1. Para el análisis N-1 se consideró la salida de líneas de transmisión, generadores y transformadores de los sistemas del estado Monagas. En primer lugar, se realizó el análisis de contingencia en sus condiciones actuales, donde se obtuvo 4 casos de contingencia donde se violan los límites de operación permitidos. En primer lugar, sería ante la falla de una de las líneas, el Indio Juana la Avanzadora, la otra línea se carga al 180%. Similarmente, ante la salida de la línea Juana la Avanzadora Casanay, la línea 1 se cargaría al 122% y cuando falla, por último, en la subestación El Parque, cuando falla uno de los 2 transformadores de la subestación, el otro se carga a 126%. Ok, ahora los análisis N-1 también fueron realizados para el caso donde se contemplaban los proyectos futuros en los sistemas del estado Monagas. Y se determinó que la inclusión de estos proyectos permite solucionar la sobrecarga en las líneas El Indio Juana la Avanzadora y Juana la Avanzadora Casanay para los análisis de contingencia planteados. No obstante, los escenarios relacionados a la subestación El Parque persisten. También es importante destacar que no se registraron casos de contingencia nuevos. Ahora, en el escenario 2, que es la operación del sistema ante la indisponibilidad de una de las interconexiones con el sistema eléctrico nacional, se determinó que la salida de servicio de la línea Parital Furrial y ante la salida de servicio de la línea Juana la Avanzadora Casanay, las tensiones permanecen dentro del rango permitido durante condiciones de contingencia que sería entre 0,92 y 1,01. No obstante, en el caso donde se produciese la salida simultánea de ambas interconexiones, para el caso actual solo se podría energizar el 92.34% de la carga, debido a que la caída de tensión en las líneas Juana la Avanzadora, El Indio, La Paz, El Parque, San Jaime y Maturín caería por fuera de los rangos permitidos. Ahora, cuando se consideran las expansiones futuras, se puede energizar el sistema eléctrico en su totalidad. Okay. Escenario 3, operación aislada del sistema eléctrico nacional. Las cargas prioritarias de los sistemas PDVSA Norte y Corpore Monagas tienen una demanda total de 94 megavatios, lo que representa un 20% de la demanda total del sistema. En las condiciones actuales, el sistema puede energizar la totalidad de la carga prioritaria asociada al sistema de Corpore Monagas y únicamente 16 megavatios de la carga asociada al sistema PDVSA Norte, lo que representa un 75% de la carga prioritaria.
Ahora, cuando se implementan las expansiones planificadas, el sistema es capaz no solo de energizar la totalidad de la carga prioritaria, sino también 36 megavatios de carga no prioritaria. Mediante los estudios de flujo de cargas realizados, se determinó que el comportamiento de las tensiones de las barras en todos los niveles de tensión se encuentran dentro del rango permitido. Por otra parte, los niveles de carga de tanto de líneas de transmisión y transformadores, todos se encuentran por debajo de su capacidad nominal. Conclusiones y recomendaciones. La única violación registrada de acuerdo a los estudios de flujo de cargas realizados se registró en la subestación El Furrial, al nivel de 230 kV, donde se presentó una tensión de 1.06 por unidad, lo que es superior a los rangos permitidos. Esta situación sucedió en el escenario de operación normal cuando se consideraron las expansiones futuras. En todos los casos estudiados, los niveles de carga de tanto de líneas de transmisión y de transformadores se encontraron por debajo de sus capacidades nominales. No obstante, durante el análisis de contingencia N-1, se identificaron 4 escenarios de contingencia donde ocurren violaciones a los límites operativos del sistema. En primer lugar, ante la salida de la línea El Indio Juana la Avanzadora 2, la línea 1 se sobrecarga al 180%. El segundo caso registrado fue que ante la salida de la línea Juana la Avanzadora Casanay 2, la línea 1 se sobrecarga al 122%. Los otros dos casos ocurren en la subestación El Parque. Ante la salida de uno de los dos transformadores de la subestación, el otro queda sobrecargado al 126%. Por otro lado, se determinó que la implementación de los proyectos planificados permitirían que los niveles de carga de las líneas El Indio, Juana la Avanzadora y Juana la Avanzadora Casanay no violen los límites operativos ante escenarios de contingencia simple. Por otro lado, debido a que no se cumplen con los criterios de operatividad ante casos de contingencia simple, los sistemas Corpolé-Monagas y PDVSA Norte no se consideran como sistemas seguros. Finalmente, ante la pérdida de alguna de las conexiones con el sistema eléctrico nacional, no se viola los límites operativos establecidos anteriormente. En el caso de la salida simultánea de ambas líneas de transmisión, el sistema no es capaz de energizar la totalidad de la carga, solo un 92% de la misma. En el caso donde el sistema eléctrico del estado Monagas opera aislado del sistema interconectado nacional, se determinó que actualmente solo se podría energizar el 75% de la carga prioritaria. Si se implementan las condiciones futuras planificadas, se podría energizar no solo la totalidad de la carga prioritaria, sino también un bloque de 37 megavatios no prioritarios. Se recomienda realizar un análisis dinámico que permita evaluar lo que sería la estabilidad transitoria del sistema eléctrico del estado Monagas ante una perturbación ante la pérdida de una de las interconexiones con el sistema eléctrico nacional. Para ello es esencial que se incluyan los modelos dinámicos de los generadores presentes en el sistema PDVSA Norte en el caso base que se maneja en DICSIL. También es importante el desarrollo de un plan de restablecimiento del sistema eléctrico del estado Monagas y PDVSA Norte en caso de quedar aislado del sistema eléctrico nacional basado en que los generadores de la planta Santa Bárbara y la planta Josepín poseen arranque en negro. Muchas gracias por su atención. Gracias.